La ponencia que voy a presentar, entonces, específicamente se refiere a los cambios y transiciones en el curso de la vida, entendiendo que el envejecimiento es un proceso y que la vejez forma parte de una trayectoria longitudinal de los individuos en su articulación con los cambios sociohistóricos y con las incidencias institucionales, normativas y no normativas, a la que los individuos están sometidos a lo largo de su vida, dándole o modelando sus biografías personales. El proyecto CEBI se inició en el año 2004 en Ginebra, después se fueron agregando otras universidades con otros proyectos en un intento de comparar ciertos aspectos que tienen que ver con estas trayectorias que se van modelando a lo largo de la vida, partiendo de una concepción de la articulación de las biografías individuales con los contextos sociohistóricos, económicos y políticos en los que esas biografías tienen lugar. El proyecto diseñado a los fines comparativos contempla el contraste acerca de la percepción de los cambios individuales, de las transiciones reconocidas como puntos de inflexión y de los cambios sociohistóricos que se entiende impactaron en las biografías individuales a través de cuestionarios semiestructurados aplicados a grupos de edad, a distintos grupos de edad y teniendo en cuenta también su distinción por sexo. Al momento se tienen una serie de resultados consistentes en los distintos países, en donde podemos identificar, por ejemplo, que si bien en las edades más tempranas de la vida se identifican una mayor proporción de cambios, también hay cambios reconocidos en la adultez y en la vejez, y que esos cambios no son vistos solamente a lo largo de la vida, si bien van teniendo una carga de identificación más relacionada con las pérdidas, aún en las edades más avanzadas hay cambios que se reconocen como ganancias, no solamente como pérdidas, poniendo en contradicción algunas hipótesis que se manejaban acerca de que la trayectoria de vida era una trayectoria de pérdidas. Por otra parte, también se identifican en los distintos países modelos similares en términos de curso de la vida en cuanto a las transiciones que se atraviesan, si bien hay desplazamientos en los momentos específicos que tienen que ver con las realidades locales y nacionales. Y por último, también hemos identificado, entre otros gran número de resultados, que los cambios sociohistóricos son reconocidos a partir, modelan aquellos cambios históricos que cada individuo reconoce que ha impactado en su vida a temprana edad, modelan la percepción del mundo que estos individuos tienen acerca de la historia a la que han sido expuestos. Esos son los resultados más importantes que han sido consistentes en los distintos países. A continuación, una visión del mismo tema, esta vez desde nuestro cuerpo, fisiología, mente, esta vez desde lo social y las diferentes maneras que tenemos los colectivos humanos de ir atravesando etapas en la vida, incluyendo la de Gloria Lynch, socióloga. No es nada más, tú misma. Para ampliarlo. Abajo. Acá. A la izquierda. Buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecerles a los organizadores por esta invitación y también a Julieta Odone y a Liliana Gastrón, que a pesar de todo siguen confiando en mí para invitarme a participar en sus proyectos.
En esta ocasión voy a presentar algunos resultados de una investigación que estamos llevando a cabo que se denomina CEVI, Cambios y Eventos en el Curso de la Vida, que es una investigación coordinada a nivel internacional por Stefano Cavalli y por Christian Lalire, que comenzó en la Universidad de Ginebra y a la que se fueron agregando diferentes equipos de investigación, entre los que figura nuestro equipo Neferi de la Universidad de Luján y el programa de envejecimiento y sociedad que dirige Julieta Odone. Fue el primer equipo, el equipo argentino, que comenzó a participar en esta investigación, a la que posteriormente se fueron agregando un número que sigue creciendo de equipos de investigación pertenecientes a diferentes universidades de varios países de Latinoamérica y de Europa, e incluso en la actualidad hay algunas universidades o algunos equipos de investigación en Asia. ¿Sí? El estudio CEVI se proponía constaba de tres partes principales. La primera parte tenía como temática fundamental el tema de los cambios percibidos por los individuos en su vida en el año anterior al momento de la obtención de la información. La segunda parte tenía como tema los puntos de inflexión y las transiciones en el curso de la vida. Y la tercera parte, la identificación de los eventos históricos o cambios sociohistóricos que habían marcado las vidas individuales y que eran reconocidos como impactos importantes por los entrevistados o por los individuos. Como dije, el equipo argentino se integró al equipo de la Universidad de Ginebra a solicitud de la Universidad de Ginebra, con un diseño ya realizado, un diseño metodológico, ya que ellos ya habían llevado adelante el trabajo de campo en la ciudad de Ginebra. Se nos solicitó que hiciéramos aplicáramos un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas, que tenía una finalidad de descripción y de comparación entre grupos de edad y entre países. Por lo tanto, los requisitos que solicita, ese cuestionario recababa información sobre esos tres grandes temas que ya he mencionado anteriormente: los cambios y eventos en el curso de la vida, las transiciones o puntos de inflexión y los cambios sociohistóricos. En este sentido, se nos pidió que aplicáramos la encuesta o el cuestionario en una muestra cuyos requisitos eran que fueran mujeres y varones de cinco grupos de edad, identificados previamente en función de ciertas características que ellos habían considerado como importantes, como la salida del proceso educativo, la entrada en la vida productiva, etc. Y los únicos cuidados que nosotros debíamos tener eran que cada grupo debía tener alrededor de 100 individuos, y que la diferenciación entre ellos, entre varones y mujeres, debía ser equilibrada. Esos eran La muestra quedó conformada de esta manera: 572 casos, de los cuales, como verán, hay una representación mayor en los sectores más, digamos, en las edades más tempranas, y tuvimos cierta dificultad en Argentina de completar el número requerido del grupo de mayor edad, ¿sí? Entonces, por eso quedó con algunos miembros menos. El cuestionario que se aplicó en la parte 1 es el que se presenta a continuación. Como ven, es una pregunta abierta en la que se le pregunta al individuo si
si en el año anterior había identificaba algún cambio en su vida, y si lo hacía podía identificar hasta 5 cambios, se le solicitaba cuál era, y que hiciera una autoevaluación acerca de si ese cambio era considerado por él una pérdida, una ganancia, pérdida y ganancia, o ni una cosa ni la otra. La parte 2 también era una pregunta abierta. Se le preguntaba acerca de cuáles habían sido los cambios que consideraba más importantes o identificaba como puntos de inflexión a lo largo de su vida. Se le podía mencionar como máximo 4, describirlo y se le solicitaba las razones por las cuales él consideraba que ese cambio había sido un punto de inflexión. La edad que tenía al momento de ocurrir y el año, esto por control, en que había sucedido. La parte 3, que bueno, yo ahora voy a presentar algunos resultados de la parte 1 y 2, pero la parte 3 también era la estructura del cuestionario era similar, y se le preguntaba cuáles eran los eventos o cambios que habían sucedido en el país desde el momento en que él había nacido y que consideraba que habían impactado en su vida. Y por qué eso era considerado, porque consideraba que habían impactado de esa manera. Los objetivos que se buscaban entonces tenían que ver con la producción de cierto conocimiento acerca de la existencia de representaciones colectivas del curso de la vida en cada uno de los países, y poder establecer una comparabilidad entre esos países que se fue extendiendo posteriormente a medida que se iban agregando al proyecto nuevas experiencias en otros países. Describir la percepción que los individuos tenían de su propia biografía en términos de continuidad o de disrupciones, porque se entendía que dos sociedades tan diferentes como eran la Suiza y la Argentina podían tener percepciones diferentes de cómo es el transcurso de la vida. Y también el tercer objetivo trataba de identificar las posibilidades de la constitución de memorias colectivas, de memorias nacionales o de memorias históricas en los distintos países a través del reconocimiento del impacto sociohistórico en las biografías individuales. También se pretendía establecer integrar los 3 niveles, digamos, como la articulación de las biografías individuales se daba en función de los modelos transicionales, institucionalizados o no, y de los contextos sociohistóricos en los que esas biografías se desarrollan. Tenía otros objetivos más específicos, como la dialéctica de ganancias y pérdidas a lo largo de la vida, y la relación entre los cambios y las dimensiones que se producen, a las que esos cambios aluden en los distintos grupos de edad. Había incluso otros objetivos más que como no están relacionados con lo que voy a presentar, no están presentes. El marco teórico del que se partía era lo que se conoce como el paradigma del curso de la vida, que parte de la idea de que las vidas humanas son procesos y que se integran, ese proceso puede ser analizado a través de un marco teórico que interrelaciona estos 3 niveles: el desarrollo biológico y psicológico, los marcos sociohistóricos en los que esos desarrollos biográficos se producen, y en los modelos de curso de la vida que cada sociedad postula a los individuos que la integran, y cómo las trayectorias individuales se desarrollan en la atención de esos 2 condicionamientos. Bueno, la definición de modelo de curso de la vida es esto que mencioné de recién, la manera en que cada sociedad presenta las posibilidades de desarrollo personal a los individuos y a los grupos que la viven. Voy a presentar algunos resultados de la parte 1. Todos estos resultados han sido consistentes con los resultados obtenidos en los demás países.
Vamos, yo voy a presentar los resultados que pertenecen a Argentina, pero los datos que surgen del análisis de la información de los que provienen de otros países son absolutamente consistentes con estos que voy a mostrar yo. Como había dicho, los objetivos específicos de esta primera parte era comparar la evaluación subjetiva de los cambios percibidos por la población según los distintos grupos y ver la dinámica de ganancias y pérdidas. Se partía de ciertos supuestos acerca de que la gente joven percibe mayor cantidad de cambios y que el desarrollo de los individuos es una combinación de ganancias y pérdidas. Esto intentaba discutir ciertas posiciones que sostenían que el proceso de la vida es un proceso de pérdidas. Las personas este primer gráfico identifica a las personas que mencionaron al menos un cambio en el año anterior. Como se verá, en los grupos de menor edad hay más cambios, se mencionan más cambios que en los grupos de mayor edad. Se clasificaron esos cambios según dimensiones a los que hace referencia, y acá vemos que la mayoría, digamos, de esos cambios hacían referencia a cambios sucedidos en la familia o en la pareja, y en segundo lugar a la ocupación. Sin embargo, lo que voy a presentar es según edades, que es lo que nos interesa, donde vemos que en los distintos grupos de edad los cambios que perciben los individuos remiten a diferentes dimensiones. Así, mientras los más jóvenes están más preocupados o han pasado por cambios más relacionados con la profesión o con la educación, los más ancianos, a medida que aumenta la edad, va apareciendo la salud como un conjunto de cambios que afectan la vida de los individuos. Uno de los problemas era cómo evaluar si estos cambios eran ganancias o pérdidas, porque la tradición teórica especificaba que eran los investigadores evaluaban siempre ciertos cambios como pérdida. Por ejemplo, toda muerte era una pérdida. En este caso, la originalidad es que se le pide a los individuos que evalúen esos cambios. Y acá aparece que en realidad no todos los cambios que se evaluaban como pérdidas eran siempre pérdidas. Por ejemplo, una muerte podía ser evaluada como algo de pérdida y algo de ganancia, porque la persona que había muerto sufría, por ejemplo, entonces tenía su parte de pérdida y su parte de ganancia, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a medida que los individuos, los más jóvenes identifican más ganancias, y a medida que aumenta la edad, va disminuyendo la cantidad de ganancias, de hechos percibidos como ganancias, y aumentan las pérdidas, pero sin embargo sigue habiendo ganancias. No es que sean solo pérdidas en las edades más adultas. Este es el gráfico del cuadro anterior. Como ven, va disminuyendo la cantidad de ganancias, aumentando la cantidad de pérdidas. Son todos gráficos diferentes que muestran la distribución de ganancias y pérdidas. Bueno, como resumen de lo que vimos, lo que podemos decir es que si bien el transcurso de la vida presenta una tendencia hacia identificar más pérdidas que ganancias, aún en las edades más adultas es posible que se reconozcan ganancias en la vida. Y por otra parte, que depende de la edad en la que uno se ubique, los cambios percibidos tienden a pertenecer o poder ser clasificados en las dimensiones que tienen más que ver con los procesos de inserción social de los individuos. Rápidamente voy a presentar algunos datos de la parte 2, porque ya no tengo más tiempo, que tienen que ver con los puntos de inflexión. Acá la idea era que los individuos identificaran aquellos cambios que en su vida marcaron un cambio de dirección, ¿sí? Que fueron tan importantes que pudieron posibilitar un cambio de una bifurcación o un cambio de dirección en la vida.
Ahora, lo interesante era que la manera en cómo se preguntaba, los individuos tendían a contestar por algunos cambios que son normativos, es decir, que se esperan a determinadas edades, y otros marcaban efectivamente momentos que habían cambiado su vida, que su vida había sido otra a partir de ese suceso. De todas maneras, también hay una dimensionalización de los cambios que están relacionados con el momento de la inserción de los individuos en la vida social. Entonces, mientras para los más jóvenes, digamos, hay la educación marca fuertemente los reconocimientos de los puntos de inflexión. En las edades más avanzadas están relacionados con la familia, y también aparece el tema de la muerte vista, vamos a ver cómo, si como punto de inflexión o como un cambio transicional. Acá tenemos la evaluación de los cambios según la edad. Mientras los individuos más jóvenes tienden a identificar, bueno, yo no los voy a presentar porque ya no tengo tiempo, pero los más jóvenes identifican los cambios relacionados con la pareja y la familia como cambios, ¿sí? Mientras que entre el grupo de mayor edad, aquello que funciona como cambio, no como una transición, un aprendizaje, es la muerte, ¿sí? Y eso también tiene diferencias según mujeres y varones, sobre todo entre las mujeres, porque las mujeres tienen que asumir roles que nunca habían tenido hasta el momento de la muerte. Muchas veces el cambio que marca el punto de inflexión es la muerte de su pareja. Y hasta acá llegué porque se me consumió el tiempo y el aire.